Cuarta vez que intento grabar este vídeo. Me cago en la mierda del pelo, tío. Rusia es un país de contrastes, y cuando hablo que es un país de contrastes no solo me refiero a su maravillosa geografía, donde tenemos mares, lagos, montañas, ríos, pantanos y un sinfín de variedad en bosques o praderas que se pierden en el horizonte, sino también existe una gran variedad cultural y étnica dentro del país, haciéndolo un país que tiene una riqueza espectacular. Pero el mayor contraste que vamos a encontrar en este país es la riqueza. Y es que, a pesar de que Moscú tiene la mayor cantidad de ricos del mundo, no podemos hablar así del resto del país. Mientras en Moscú los sueldos pueden estar rondando de media los 120.000 rublos, que son unos 1.200 euros al mes, en el resto del país la media decae bruscamente hasta los 50.000, siendo por ejemplo la vida en los pueblos muy sencilla y muy barata. Por ejemplo, una persona que trabaje en una tienda en un pueblo, posiblemente su sueldo no alcance los 15.000 rublos, es decir, los 150 euros al mes. Y esta diferencia tan grande va a hacer que, por ejemplo, en lugares como Moscú podamos ver un Ferrari en un semáforo y justo a su lado un pequeño Lada de los 60 o de los 70. Por eso ciudades como Moscú o San Petersburgo siempre están trayendo a gente. La gente de todo el país pues aprovecha cuando llega su momento universitario para intentar ir a estas ciudades, o en su defecto, un poco más tarde, intentar encontrar un trabajo en esa zona, ya que, como digo, Moscú tiene unos salarios mucho más altos, y la gente podría pensar, bueno, también la vida es más cara. Y lo cierto es que sí y no. El encarecimiento de la vida en Moscú es básicamente debido a los bienes inmuebles, y es que alquilar un apartamento en el centro de Moscú muy pequeño para una persona posiblemente se te vaya a ir a los 800 o 900 euros. Es decir, te vas a tener que gastar el 80% de tu sueldo en pagar un apartamento. No así, por otro lado, la gente que tiene la suerte o ha tenido la posibilidad de comprar un apartamento y tener su propia propiedad sin tener que pagar un alquiler mensual, esa gente va a tener una capacidad de ahorro de más o menos del 50-60% de su sueldo si no son demasiado sibaritas. Y es que, como digo, los productos en Moscú no son más caros que en el resto de Rusia. Si nos ponemos a hacer una comparación sobre precios, son más o menos similares en todo el país. Evidentemente hay zonas como en las zonas del círculo polar ártico, donde hay ciudades de permafrost que están aisladas del resto del país, a las que solo se puede acceder a través de avión. Pues tenemos que entender que en esos lugares pues la comida pues se nos va a disparar enormemente. Y es que, mientras a lo mejor en una ciudad como la mía, que está bastante bien conectada, aunque sigue siendo un sitio bastante pequeño, un kilo de tomate se nos puede ir a los 230 rublos, es decir, a los 2,30 € en invierno, mientras que a lo mejor en Moscú esos precios no son tan altos, y por el contrario, en los lugares del norte, esos precios se nos pueden ir a los 5, 6 o 7 euros el kilo. Y podríamos pensar, bueno, entonces, normalmente cuando hay esos contrastes económicos en los países se generan ciertas desigualdades sociales que nos llevan a la criminalidad. ¿Es Rusia un país peligroso? Desde mi perspectiva y desde mi propia experiencia de 8 años viviendo en este país, Rusia no es un país para nada peligroso. Tengo que decir honestamente que vivo en la región más segura del país y considerada una de las mejores regiones del país para vivir, y donde sus ciudadanos tienen mejor calidad de vida. Pero yo actualmente estoy viviendo en el barrio más pobre y uno de los barrios más conflictivos de mi región, donde antiguamente había prostitución, drogas, incluso secuestros de niños, teniendo uno de los ratios de secuestros más altos del país. Ey, estoy editando el vídeo y me ha dado por pensar que, coño, si estás viendo esto, suscríbete, dale al like. El 75% de ustedes no está suscrito. Dale al like, comenta, pregúntame lo que sea. Disfruta del vídeo. Gracias. Evidentemente esto es una opinión personal basada en mis vivencias de estos 8 años en los que llevo viviendo aquí. Pero como digo, gente estúpida, gente mala, criminales, existen en todos lados, en todos los países del mundo. Solo que, por suerte, aquí, por lo menos en mi experiencia, es mucho menos. Como ya digo, debido a estos contrastes económicos, pues como en todo país siempre hay esas ciudades o esos barrios que son más conflictivos y son peores. Y no muy lejos de mi ciudad hay otra ciudad que sí tiene esa fama, tiene una fama de tener ciertos índices de criminalidad bastante elevados para lo que es la media del país. Pero aún así, yo habiendo estado en esa ciudad, que realmente
que tengo que decir que es posiblemente la ciudad más fea de Rusia en la que he estado, nunca me sentí inseguro en sus calles. Y posiblemente esto se deba a las grandes sanciones que van a recibir los ciudadanos que cometan crímenes. Las multas son de unas cuantías elevadas y las penas de prisión también son bastante grandes, y para según qué cosas que en otros países sería una simple multa, aquí te pueden llevar a la cárcel o a tener antecedentes penales. Por lo cual, el ser criminal no renta mucho. Sobre todo cuando entendamos cómo son sus cárceles. Y es que aquí las cárceles son bastante duras. Mientras en lugares como en España, los presos pueden tener incluso una puñetera PlayStation en su celda, dependiendo de la cárcel y del crimen que hayan cometido, evidentemente. Aquí en Rusia las cárceles en general son bastante duras y la gente que trabaja en estas cárceles es muy dura con los criminales. Por tanto, entiendo que la gente no quiera cometer crimen. Por otro lado, como ya digo, sí hay diferencias económicas, pero por ejemplo, en una ciudad como la que yo vivo, una persona sola con 30.000 rublos, es decir, unos 300 euros al mes, puede vivir bien. Ya si tenemos familia o alguien con nosotros, ese precio pues se puede disparar bastante, sobre todo si hay niños. Y es que tener niños es muy caro aquí. Bueno, tener niños es caro en todos lados. El caso es que yo, si estuviese viviendo solo, sin pareja, a mí unos 30.000 rublos al mes me serían más que suficientes para poder vivir. Estoy pagando aproximadamente 180 euros, 190 euros, perdón, entre el alquiler, el agua, la luz, la calefacción y el internet. Y de comida pues no necesitaría más que unos 20 euros a la semana, es decir, unos 80, entre 80 y 100 euros al mes. Por lo tanto, yo con 290 euros debería darme más que suficiente para vivir aquí si estuviese solo. Y en mi ciudad el salario medio está en torno a los 60.000 rublos y el salario moda en torno a los 50.000 rublos. Por lo tanto, en teoría debería ser relativamente fácil poder vivir en una ciudad como esta. Y la gente de los pueblos, por ejemplo, como ya he dicho, pues a lo mejor estarían cobrando unos 150.000 rublos al mes. Realmente les es suficiente porque la gente de los pueblos suele tener sus propias zonas donde en verano plantan, consiguen sus propios recursos, los cuales almacenan, y aquí con el invierno que hay, pues nada se te pone malo, aparte de tener sus propios animales, etcétera, lo que permite a la gran mayoría de la gente que vive en los pueblos pues no necesitar grandes cantidades de dinero para vivir. Aunque cierto es que los propios rusos son los que dicen que en Rusia no se vive, en Rusia se sobrevive. Yo supongo que es cuestión de percepción. Honestamente, para mí a día de hoy sería más difícil sobrevivir en España que vivir en Rusia. Por eso he elegido este destino y por eso estoy viviendo aquí. Evidentemente, uno de mis objetivos para llegar a conseguir esa comodidad que necesito y poder devolver todos aquellos préstamos que tengo, tanto bancarios como personales, es decir, a amigos y familiares, mi objetivo es empezar a ganar aproximadamente 100.000 rublos al mes, que debido a mi situación concreta, pues unos 60.000 deberían ser más que suficientes. Pero como digo, quiero poder devolver todo más rápido y no deberle nada a nadie, porque odio deber cosas como odio que me deban algo. En fin, lo vamos dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Siento que hoy el vídeo haya sido pues en casa, en estático, no puedo enseñar absolutamente nada. Pero esperemos que en aproximadamente un mes, cuando ya no haga tanto frío en la calle y esté todo de ese lado, es decir, no haya nieve, pueda enseñar partes de la ciudad que todavía no he enseñado y que me gustaría mostrar, porque creo que mi ciudad en la que estoy viviendo es una ciudad muy bonita y muy agradable donde vivir. En fin, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.